encontrarse en un largo pasillo saturado de neblina blanca y con una pronunciada inclinación lateral, uno de esos corredores por los que siempre pulula la gente en películas del tipo de Pesadilla en Elm Street y en programas de televisión como La Zona Muerta. Estaba desnuda y el frío parecía más que dispuesto a ensañarse con ella y a poner dolor en sus músculos, particularmente en los de la espalda, el cuello y los hombros. He de salir de aquí o acabaré mala, pensó. La bruma y la humedad ya me están produciendo calambres. Aunque sabía que no era cosa de la niebla ni de la humedad. Y a Gerald le ocurre algo. No consigo recordar qué es, exactamente, pero temo que pueda estar enfermo. Aunque sabía que enfermo no era precisamente la palabra adecuada. Pero, lo que no dejaba de ser extraño, una parte de ella no quería escapar de aquel pasillo inclinado y neblinoso. Esa parte le sugería que quedarse donde estaba iba a ser mucho mejor para ella. Que si se marchaba, lo lamentaría. De modo que decidió seguir allí un rato más. Cuando por fin volvió a ponerse en marcha, un perro ladraba. Era un ladrido extraordinariamente desagradable, ronco en sus tonos bajos, pero con desgajadas estridencias agudas en sus registros altos. Cada vez que el animal soltaba su aullido, era como si vomitase bocanadas de puntiagudas astillas. Había oído antes aquel ladrido, aunque tal vez fuese mejor, mucho mejor, a decir verdad, que se las ingeniase para no recordar cuándo, ni qué sucedió en aquella ocasión. Pero al menos eso la mantenía en movimiento, el pie izquierdo, el pie derecho, un, dos, y entonces se le ocurrió que, si abría los ojos, seguramente vería mejor a través de la niebla, así que los abrió. Y pudo ver que no era ningún pasillo fantasmal de la zona muerta, sino la alcoba de matrimonio de la casa de verano que tenían en el extremo norte del lago Casguacamac, la zona conocida como Bahía del Corte. Supuso que el motivo de que sintiese frío se debía a que la única prenda de vestir que llevaba puesta eran unas braguitas de bikini. El cuello y los hombros le dolían porque unas esposas la mantenían sujeta a los postes de la cama y, cuando perdió el conocimiento, las nalgas se deslizaron fuera del colchón. Nada de pasillo inclinado, nada de humedad nebulosa. Solo el perro era real, un perro que ladraba como un loco. Ahora sonaba muy cerca de la casa. Si Gerald lo oyese. Acordarse de Gerald provocó en su cuerpo una dilatación, la cual envió a su vez una espiral de chispazos a través de los tensos bíceps y tríceps. Aquel hormigueo fue disminuyendo hasta desaparecer al llegar a los codos, y Jessie comprendió, con el espeso abatimiento de alguien que no ha acabado de despertarse, que tenía los brazos insensibles y que las manos lo mismo podían ser un par de guantes llenos de puré de patatas congelado. Esto va a resultar muy doloroso, pensó, y entonces lo recordó todo, en especial la imagen de Gerald cayendo de cabeza por un lado de la cama. Su marido estaba en el suelo, muerto o inconsciente, y ella se encontraba tendida en aquel lecho, con una idea en la cabeza, lo fastidioso que resultaba tener dormidos los antebrazos y las manos. ¿Hasta qué punto puede una ser egoísta y egocéntrica? Si Gerald ha muerto, la maldita culpa ha sido suya, dijo la voz del raciocinio. Intentó añadir unas cuantas verdades de estar por casa, pero Jessie la acalló. En su estado de conciencia incompleta, una ráfaga de claridad visual le permitió llegar al fondo de su banco de recuerdos y, de pronto, supo a quién pertenecía aquella voz ligeramente nasal, que hablaba a saltos, recortando las palabras, y que siempre parecía al filo de una risa teñida de sarcasmo. Era de Ruth Neary, su compañera de cuarto en la facultad. Ahora que lo sabía, Jessie se percató de que no estaba sorprendida lo más mínimo. Ruth siempre fue exageradamente generosa a la hora de compartir sus ideas, y sus opiniones y consejos escandalizaban con frecuencia a su compañera de habitación, inmadura e inexperta joven de 19 años, de Falmouth Fourside, cosa que indudablemente era lo que pretendía, al menos parcialmente. Ruth siempre tuvo el corazón en el sitio preciso, y Jessie jamás dudó de que Ruth se creía el 60% de las cosas que contaba y había hecho el 40% de las cosas que afirmaba haber hecho. Cuando se refería a la cuestión sexual, el porcentaje seguramente sería más alto. Ruth Neary,
la primera mujer que Jessie conoció que se negaba en redondo a afeitarse las piernas y las axilas, Ruth, que una vez llenó de espuma de ducha con perfume de fresa la funda de la almohada de una tutora antipática, Ruth, que, por principio, asistía a todas las reuniones de estudiantes y participaba en todas las obras experimentales. Si falla todo lo demás, cariño, lo más probable es que algún mocetón cacha se desnude, le dijo en cierta ocasión a una fascinada Jessie, cuando volvían de ver una pieza estudiantil titulada El hijo del loro de Noé. Quiero decir que no ocurre siempre, pero suele pasar, creo que esa es la razón por la que se escriben, y se producen, obras estudiantiles, para que los chicos y las chicas puedan despelotarse y quedar en cueros vivos ante el personal. No se había acordado de Ruth en un montón de años y ahora reaparecía dentro de su cabeza, para ofrecerle rutilantes pepitas de sabiduría como hiciera en otro tiempo. Bueno, ¿y por qué no? ¿Quién más cualificada que Ruth Neary para aconsejar a una persona mentalmente confusa y emocionalmente trastornada? Ruth Neary salió de la Universidad de New Hampshire rumbo a 3 matrimonios, 2 intentos de suicidio y 4 desintoxicaciones de drogas y alcohol. La buena de Ruth, otro brillante ejemplo de lo estupendamente que la antigua generación del amor llevaba a cabo la transición a la mediana edad. Jesús, justo lo que me hace falta, carta de una amiga desde el infierno, articuló Jessie, y el tono espeso, la forma en que arrastró las sílabas le aterraron más que la insensibilidad de las manos y los antebrazos. Trató de deslizarse hacia la cabecera de la cama para adoptar la postura medio incorporada que tenía cuando Gerald efectuó aquella exhibición de zambullida, el espantoso ruido de huevo que se rompe había sido parte del sueño, rezó para que así fuera, y el recuerdo de Ruth quedó engullido por la súbita ráfaga de pánico que se abatió sobre ella al comprobar que no podía moverse. Aquellas espirales de hormigueo volvieron a girar a través de sus músculos, pero no sucedió nada. Los brazos colgaban a la altura y ligeramente por detrás de la cabeza, tan inmóviles y exánimes como leños de arce. Le desapareció de la cabeza la sensación de atontamiento, descubrió que el pánico le daba sopas con onda a las sales aromáticas, y notó que el corazón cambiaba a una marcha superior, pero eso fue todo. Una imagen vivida, entresacada de un examen de historia, parpadeó durante unos segundos detrás de sus ojos. Un círculo de personas se reían y señalaban con el dedo a una joven con la cabeza y las manos encajadas en cepos. La muchacha se inclinaba hacia adelante, como una de esas brujas que aparecen en los cuentos de hadas, y el pelo le caía sobre el rostro como un sudario de penitente. Se llama Santa Esposa Burlingame y se la castiga por haber lastimado a su marido, pensó. Castigan a porque no han podido coger a la verdadera responsable de la lesión del marido, a la que parece ser mi antigua compañera de cuarto en la facultad. Pero lastimar, lesionar eran las palabras adecuadas. No cabía la probabilidad de que ahora estuviese compartiendo la cama con un cadáver. No era también probable que, con perro o sin perro, del corte se encontrase completamente desierta. Que si se pusiera a gritar, lo único que la respondería iba a ser el chillido del somorgujo. Solo eso y nada más que eso. Fue principalmente tal idea, con sus extrañas reminiscencias de El Cuervo, de Poe, lo que la hizo comprender de pronto la situación, lo que estaba pasando y el apuro en el que se había metido, conjunto de circunstancias que hizo descender repentinamente sobre ella un terror absoluto y feroz como un ave de presa que surgiese del sol para lanzarse en picado con las garras por delante. Durante unos 20 segundos, de preguntar a Jessie cuánto duró aquel ataque de pánico, hubiera supuesto que por lo menos 3 minutos y probablemente cerca de 5, estuvo completamente dominada por ese miedo. Un delgado resquicio de conciencia racional permanecía abierto en lo más profundo de su ánimo, pero solo era impotencia, la grieta por la que un espectador consternado observaba a la mujer, que se retorcía en la cama y agitaba al aire la cabellera al mover la cabeza de un lado a otro en gesto de negación, y escuchaba sus gritos roncos y aterrados. Un dolor vidrioso y profundo en la base de la nuca, inmediatamente encima del nacimiento del hombro izquierdo, puso fin al alarido. Una calambre muscular, de los agudos, lo que los yaquis llamaban, caballo Charlie. Al tiempo que dejaba escapar un gemido, Jessie echó la cabeza hacia atrás y la apoyó en los separados listones de caoba que formaban la cabecera de la cama.
El músculo que tensó estaba inmóvil, contraído, doblado, y lo sintió duro como una piedra. El que su esfuerzo hubiera provocado la sensación de que le clavaban agujas y alfileres a lo largo de los antebrazos y en la palma de las manos tenía escasa importancia si se comparaba con aquel terrible dolor, y comprobó que apoyarse contra la cabecera solo significaba ejercer más presión sobre el ya excesivamente castigado músculo. Moviéndose por instinto, de modo inconsciente, Jessie plantó los talones en el colchón, alzó las posaderas y se impulsó con los pies. Dobló los codos y se mitigó la presión de los hombros y la parte superior de los brazos. Al cabo de un momento, el caballo Charlie, del músculo deltoides empezó a alejarse. Jessie emitió un largo y áspero suspiro de alivio. El viento, observó que había evolucionado un poco desde la fase de brisa, soplaba a ráfagas en el exterior y susurraba a través de los pinos de la ladera existente entre el lago y la casa. En la cocina, que era otro universo en lo que a Jessie concernía, la puerta que Gerald y ella dejaron de cerrar bien seguía batiendo contra el marco, 1, 2, 3, 4 veces. Eran los únicos ruidos, solo esos y nada más que esos. El perro había cesado de ladrar, al menos de momento, y la motosierra había dejado de rugir. Hasta el somorgujo parecía estar disfrutando de su pausa del café. La imagen del somorgujo en su descanso cafetero, acaso flotando sobre las frías aguas y de cháchara con unas cuantas somorgujas, provocó en la garganta de Jessie un sonido entre chirriante y polvoriento. En circunstancias menos desagradables, aquel ruido hubiera podido tomarse por risita entre dientes. Disolvió los restos de pánico y aunque todavía quedaba temor en su ánimo, al menos volvió a ser dueña una vez más de sus pensamientos y de sus actos. También le dejó en la lengua un enojoso sabor metálico. Eso es adrenalina, cariño, o la secreción glandular que tu organismo desprende cuando sacas las zarpas y empiezas a subirte por las paredes. Si alguien te pregunta alguna vez qué es el pánico, ya podrás explicárselo, un vacío emocional que te deja con la impresión de que estuviste paladeando un puñado de monedas. Le zumbaban los antebrazos y la sensación hormigueante se había extendido también a los dedos. Jessie abrió y cerró las manos varias veces, lo que le arrancó muecas de dolor. Oía el débil sonido de las cadenas de las esposas al rozar con las columnas de la cama y dedicó unos segundos a preguntarse si Gerald y ella no habrían estado locos, desde luego, lo parecía, aunque Jessie tampoco dudaba de que, en el mundo entero, miles de parejas practicaban diariamente juegos parecidos. Había leído que incluso había espíritus sexuales libres que se colgaban en el retrete y procedían a masturbarse mientras la afluencia de sangre al cerebro disminuía hasta quedar reducida a cero. Tales informaciones solo servían para que se acentuase en Jessie la creencia de que, para los hombres, el pene era una maldición más que un don. Pero si solo había sido un juego, solo eso y nada más, porque Gerald consideró necesario comprar unas esposas. Esa sí que era una cuestión interesante, ¿no? Quizá, pero no creo que precisamente ahora sea una cuestión interesante, ¿verdad, Jessie?, preguntó la voz de Ruth Neary dentro de la cabeza de Jessie. Era realmente asombroso el modo en que la mente humana podía funcionar a lo largo de diversas pistas al mismo tiempo. Por una de ellas, Jessie se preguntó qué habría sido de Ruth, a la que vio por última vez lo menos 10 años antes. Y habían transcurrido por lo menos 3 años desde que tuvo noticias suyas. La última comunicación fue una postal en la que aparecía un joven ataviado con ornamentado traje de terciopelo rojo y gorguera en el cuello. El muchacho tenía la boca abierta y por ella salía sugestivamente una lengua bastante larga. Algún día mi príncipe le dará, rezaba la tarjeta postal. Agudeza de, recordó Jessie que había pensando entonces. Los victorianos tuvieron a Alexander Pope, a Henry Louis Mencken, nosotros nos hemos quedado atascados en las tarjetas obscenamente horteras y en las pegatinas supuestamente ingeniosas del tipo de en realidad, mía. La tarjeta llevaba un borroso matasellos de Arizona y la noticia de que Ruth había ingresado en una comuna lesbiana. No puede decirse que a Jessie le sorprendiese terriblemente la nueva, incluso llegó a musitar que tal vez su vieja amiga, que podía ser salvajemente irritante y sorprendente, melancólicamente amable, a veces sin solución de continuidad,
Había encontrado en el gran tablero de la vida el orificio horadado exprofeso para aceptar el clavo de extraña forma correspondiente a Ruth. Jessie puso la tarjeta postal en el cajón superior izquierdo de su escritorio, donde guardaba un conjunto de correspondencia diversa que probablemente nunca contestaría, y desde entonces no había vuelto a acordarse más de su vieja compañera de cuarto, hasta ahora. Ruth Neary, cuyo sueño dorado era poseer una Harley Davidson espectacular, de las que quitan el hipo, pero que nunca fue capaz de entendérselas con una transmisión de serie y ni siquiera podía llevar el viejo y domesticado Ford Pinto de Jessie, Ruth, que se perdía a menudo en el campus de la Universidad de New Hampshire, incluso después de pasarse 3 años allí, Ruth, que rompía a llorar cada vez que se olvidaba que tenía algo en el hornillo, hasta que la comida se le carbonizaba. Le ocurría con tanta frecuencia que era un verdadero milagro que nunca hubiera prendido fuego a su habitación, a toda la residencia. No dejaba de resultar raro que la sensata voz confidencial que sonaba en su cabeza fuese la de Ruth. El perro empezó a ladrar de nuevo. No sonaba más cerca, pero tampoco mucho más lejos. Su dueño no habría salido a cazar aves, eso seguro. Ningún cazador llevaría en sus expediciones cinegéticas un chivato canino tan escandaloso. Y si Chucho y Amo salieron simplemente a darse un garbeo, ¿cómo era que los ladridos llevaban cosa de 5 minutos sonando en el mismo sitio? Porque antes tenías razón, le susurró la voz del cerebro. No hay Amo. Esa voz no era la de Ruth, ni la de Burlingame, y desde luego no era la voz que ella creía tener, cualquiera que fuese su propia voz. Era una voz muy joven y muy asustada. Y, lo mismo que la de Ruth, era una voz extrañamente familiar. Es un perro extraviado, que va por su cuenta. No te ayudará, Jessie. No nos ayudará. Pero quizás esa era una opinión demasiado derrotista. Al fin y al cabo, no sabía que era un perro perdido, ¿o sí? Con seguridad, no lo sabía. Y hasta que tuviese la certeza absoluta, ella se negaba a creerlo. Si no te gusta, demándame judicialmente, dijo en voz baja y ronca. Mientras tanto, quedaba la cuestión de Gerald. En su pánico y subsiguiente dolor, Jessie lo había dejado resbalar fuera de su cabeza, más o menos. Gerald. La voz continuó sonándole incierta, como un tanto ausente de allí. Carraspeó y lo intentó otra vez, Gerald. Nada. 0. Ni asomo de respuesta. Eso no significa que esté muerto, así que continúa RQR, mujer, no te vayas con la música a otra parte. Seguiría RQR, muchas gracias, y no tenía la menor intención de irse con la música a otra parte. A pesar de todo, una profunda desolación seguía inundando su ánimo y sus órganos esenciales, una sensación que era como una terrible nostalgia. El que Gerald no contestase no significaba que estuviese muerto, pero sí que, como mínimo, estaba inconsciente. Y probablemente muerto, añadió Ruth Neary. No quiero echarte un jarro de agua fría, Jess, de verdad, pero le oyes respirar. ¿A qué no? Lo que quiero decir es que, normalmente, una oye la respiración de cualquier persona que esté inconsciente, suelen roncar con bastante fuerza y aspiran el aire de un modo algo así como lloriqueante, ¿no es cierto? ¿Cómo cono iba yo a saberlo? Dijo Jessie, pero su protesta no dejaba de ser una estupidez. Lo sabía porque durante la mayor parte de sus años escolares fue una entusiasta auxiliar voluntaria en los hospitales, y no se necesita mucho tiempo para tener una idea exacta del ruido que hacen los muertos. Los muertos no hacen absolutamente ningún ruido. Ruth ya sabía todo eso por la época en que estuvo en el hospital de la ciudad de Portland, que la propia Jessie había llamado a veces, los años de la cuña, pero esa voz lo habría sabido incluso aunque Ruth no lo supiese, porque esa voz no era la de Ruth, esa voz era la suya, la de Jessie. Tenía que seguir recordándoselo a sí misma, porque esa voz, misteriosamente, era su propia voz. Como las que oíste antes, murmuró la voz joven. Las que oíste después del día oscuro. Pero Jessie no quería pensar en aquello. Nunca quería pensar en aquello. Es que no tenía ya bastantes problemas.
Sin embargo, la voz de Ruth estaba en lo cierto. Las personas que han perdido el conocimiento, en especial las que se quedan inconscientes como consecuencia de un buen golpe en la cabeza, suelen roncar. Lo que significa, probablemente Gerald está muerto, manifestó en tono pulvífero. Vale, sí. Se inclinó hacia la izquierda con todo el cuidado del mundo para que no sufriese más el músculo de la base del cuello tan crispada y dolorosamente contraído en aquel lado. No había llegado a estirar al máximo la cadena de las esposas de la muñeca derecha cuando vislumbró un brazo rosado y grueso, además de la mitad de la mano, salvo unos dedos. Era la mano derecha, lo comprendió al ver que el dedo corazón no llevaba anillo de matrimonio. Llegaba a ver la lúnula blanca de las uñas. Gerald siempre se enorgulleció de sus manos y uñas. Hasta aquel momento Jessie no se había dado cuenta del extremo al que llegaba en esa vanagloria. Era extraño lo poco que una veía, a veces. Lo poco que una observaba, incluso después de estar convencida de haberlo visto todo. Supongo que es así, pero te diré algo, dulzura, ahora puedes bajar las persianas, porque ya no quiero ver más. Nada, ni una cosa más. Pero negarse a ver era un lujo que Jessie no podía permitirse, al menos de momento. Continuó la maniobra, extremando el cuidado, protegiendo delicadamente el cuello y el hombro, mientras se deslizaba hacia la izquierda todo lo que le permitía la cadena. No fue mucho, 6 u 8 centímetros, máximo, pero amplió su campo visual lo suficiente como para que sus ojos contemplaran parte del brazo y de hombro derechos de Gerald, así como unos centímetros cuadrados de la cabeza. No estuvo segura, pero le pareció distinguir minúsculas gotas de sangre en la rala cabellera. Supuso que era técnicamente posible que se tratara solo de su imaginación. Así lo esperaba. Gerald. Susurró. ¿Me oyes, Gerald? Por favor, di que me oyes. No hubo respuesta. Ni movimiento alguno. Jessie notó que volvía el profundo desaliento nostálgico, como una hemorragia continua que no fuera posible restañar. Gerald. Susurró de nuevo. ¿Por qué hablas en susurros? Está muerto. El hombre que una vez te sorprendió con un viaje de fin de semana a Aruba, precisamente a Aruba, y que durante una fiesta de fin de año se puso en las orejas tus zapatos de piel de caimán, ese hombre está muerto ahí. Entonces, ¿por qué susurras? Gerald. Esa vez chilló el nombre. Despierta, Gerald. El sonido de su propio grito casi provocó en su ánimo otro intervalo de pánico convulsivo, y lo más aterrador de todo era que Gerald seguía sin contestar y sin removerse. Eso hacía comprender que el pavor continuaba presente, que aún estaba allí, flotando en inquietantes círculos dentro de su cabeza como un depredador podía estar dando vueltas alrededor de la fogata de campamento de una mujer que hubiera perdido contacto con sus compañeros de expedición para extraviarse en lo más profundo, denso y oscuro de la selva. No te has perdido, dijo Burlingame, pero Jessie no confiaba en aquella voz. Su tono de seguridad sonaba a falso, su raciocinio parecía tener solo el espesor del barniz. ¿Sabes perfectamente dónde estás? Sí, lo sabía. Estaba en el extremo final de un camino serpenteante, de una pista forestal llena de baches que se desviaba de Sunset Lane 3 kilómetros al sur de allí. Aquella pista forestal era entonces un pasillo cubierto de caídas hojas secas, rojas y amarillas, sobre las cuales rodó el automóvil en el que iban Gerald y ella. Unas hojas que eran mudos testigos de que el ramal que partía de la carretera principal y llevaba al extremo norte del corte del lago Casguacamac apenas se había visto transitado durante las 3 semanas transcurridas desde que las hojas de los árboles empezaron a secarse y caer. Aquella punta del lago era dominio casi exclusivo de los veraneantes y, a juzgar por lo que Jessie vio, aquel camino lo mismo no se había utilizado desde del trabajo. Era un recorrido de 8 kilómetros en total, primero por la pista forestal y después a lo largo del Sunset Lane, hasta que se salía a 117, donde existían unas cuantas casas habitadas todo el año. Estoy aquí sola, mi marido yace muerto en el suelo y yo me encuentro esposada a la cama. Puedo desgañitarme chillando y no me servirá de nada, nadie va a oírme.
La persona que tengo más cerca debe de ser el tipo de la motosierra y lo menos está a 10 kilómetros. Incluso es posible que se encuentre en la otra orilla del lago. El perro sí que puede que me oiga, pero casi seguro que se trata de un chucho extraviado. Gerald ha muerto, lo cual es una vergüenza. Yo no tenía la intención de matarle, si es que le he matado, pero, al menos, para él ha sido relativamente rápido, no lo será tanto para mí, si nadie empieza en Portland a preocuparse por nosotros, y no hay motivo para que nadie se preocupe, por lo menos durante cierto tiempo. No debía pensar así, acercaba más el pánico a su ánimo. Si no apartaba de su mente tal rutina, no tardaría en contemplar los rojos, hambrientos y estúpidos ojos del pavor. No, no debía pensar esas cosas. Lo malo del asunto era que, cuando una empezaba, luego era prácticamente imposible dejarlo. Pero tal vez es lo que te mereces, intervino de pronto la voz amedrentadora y febril de bendita Burlingame. Quizás sí. ¿Por qué tú le mataste, Jessie? No puedes engañarte respecto a eso, porque no voy a permitírtelo. Estoy segura de que Gerald no se encontraba en muy buena forma, y estoy segura de que tarde o temprano se habría ido al otro barrio, un ataque cardíaco en el despacho, o acaso en la autopista de peaje, al volver por la noche a casa, mientras intenta encender un cigarrillo y un mastodonte de 10 ruedas le toca a la bocina para que se aparte, le sobresalta, le empuja hacia el carril de la derecha. Pero tú no podías esperar a que ocurriera eso tarde o temprano, ¿verdad? Ah, no, tú, Jessie, la niña buena de Tom Mahout, no podías esperar. No podías quedarte quietecita ahí tumbada y dejar que él te soltase dentro su jeringazo, ¿verdad que no? Jessie Burlingame, dice, a mí no me encadena ningún hombre. Tenías que patearle las criadillas, no. Y tenías que hacerlo mientras el termostato estuviese ya bien por encima de la raya roja. No le des más vueltas, querida, le asesinaste. De modo que tal vez merezcas estar ahí esposada a la cama. Quizá. Bah, eso es una solemne memez, dijo en voz alta. Fue un alivio indescriptible escuchar que otra voz, la voz de Ruth, salía de su boca. A veces, bueno, decir, con frecuencia, acaso resultara más próximo a la verdad, odiaba la voz de, la odiaba y la temía. A menudo era tonta y frívola, lo reconocía, pero también resultaba muy fuerte, muy duro decir que no. Bendita Burlingame siempre estaba deseando asegurarle que se había equivocado al comprar aquel vestido, que eligió el peor de los abastecedores para la fiesta de fines de verano que Gerald daba todos los años en honor de los otros socios de la firma y de sus esposas, con la salvedad de que quien realmente se encargaba de la fiesta era Jessie. Todo lo que hacía Gerald era mariposear por allí, soltar alguna que otra exclamación en plan eufemismo y llevarse todo el mérito. Bendita era la que siempre insistía en que tenía que adelgazar 2,5 kilos. No iba a dejar de decirlo aunque le resaltaran las costillas. Olvídate de las costillas, gritaba en tono de horror farisaico. Mira qué tetas tienes, chica. Y si esas ubres no te hacen vomitar hasta llenar un barril, entonces échate un vistazo al muslamen. ¡Qué tontería!, dijo. Trató de poner más energía en la voz, pero pudo captar en ella un ligero temblor, lo que no era bueno. No era nada bueno, en absoluto. Gerald sabía que yo hablaba en serio, lo sabía. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pero eso era realmente cierto. En un sentido, sí, ella había visto que Gerald se negaba conscientemente a aceptar lo que observó en el rostro y oyó en la voz de su mujer. Pero, en otro sentido, un sentido mucho más fundamental, ella sabía que eso tampoco era verdad, porque en el curso de los últimos 10 o 12 años de su convivencia, Gerald no la había tomado en serio prácticamente en nada o en muy poca cosa. Se empeñaba, como si para él fuese una segunda profesión, en no escuchar lo que Jessie decía, a menos que se tratase de comidas o de dónde estarían a tal o tal hora en cual o cual noche, así que no lo olvides, Gerald. Las únicas excepciones al reglamento del oído de mercader lo constituían algún que otro comentario referente a lo que engordaba o bebía Gerald. Escuchaba lo que Jessie tenía que decir sobre eso y, claro,
no le gustaba, pero eran observaciones perfectamente descartables como parte del mítico orden natural: los peces nadan, los pájaros vuelan, las esposas dan la matraca. De modo que, ¿qué había esperado ella de aquel hombre? Que dijese: sí, cariño, enseguida estoy contigo, y, a propósito, gracias por hacerme ver las cosas como son. Sí, suponía que alguna parte ingenua de su persona, alguna parte de la niña candorosa que aún debía de quedarle intacta, había esperado precisamente eso. La sierra de cadena, que llevaba un buen rato chirriando y cortando, se quedó silenciosa de pronto. El perro, el somorgujo e incluso el viento también se habían callado, al menos de momento, y del ambiente se enseñoreó una quietud tan espesa y palpable como 10 años de polvo acumulado en una casa abandonada. No oía ningún motor de automóvil o camión, ni siquiera lejano. Y la voz que ahora hablaba no pertenecía a nadie, sino a ella misma. Exclamó: «Oh, Dios mío, estoy aquí completamente sola». Lo que se dice completamente sola. 3. Jessie apretó con fuerza los párpados. 6 años antes había asistido durante 4 frustrantes meses a la consulta de una psicóloga, sin decirle nada a Gerald, puesto que sabía que él iba a mostrarse sarcástico, y probablemente preocupado por las indiscreciones que a ella, a Jessie, se le pudieran escapar. Jessie planteó el problema como una cuestión de fatiga nerviosa, y Nora Calligan, la terapeuta, le enseñó una sencilla técnica de relajación. La mayoría de las personas asocian la cuenta de 10 con los intentos del pato Donald para dominar sus nervios, había dicho Nora, pero en realidad lo que consigues con contar hasta 10 es recomponer tus cuadrantes emocionales, y quien quiera que no necesite una recomposición emocional diaria probablemente tiene problemas mucho más graves que los tuyos o los míos. Esa voz también era clara, lo bastante clara como para provocar en los labios de Jessie una tenue y melancólica sonrisa. Me caía bien Nora. Me caía muy simpática. Lo supo Jessie en aquella época. Se sintió mesuradamente sorprendida al percatarse de que no podía recordarlo con exactitud, como tampoco podía acordarse de por qué dejó de acudir los martes por la tarde a la consulta de Nora. Supuso que precisamente por aquellas fechas debieron de surgirle un montón de cosas: el fondo para beneficencia, el asilo para vagabundos de la calle del tribunal, quizá la colecta para la nueva biblioteca. Esas cosas ocurren, lo mismo que la insipidez de pasa por inteligencia. De cualquier modo, abandonar aquellas sesiones probablemente fue lo mejor que pudo hacer. Si una no dice en un momento determinado, de ahí no paso, el tratamiento se prolonga y prolonga, hasta que una y su terapeuta acaban encontrándose en el cielo en una multitudinaria sesión de terapia de grupo. No importa, sigue adelante y cuenta, empezando por los dedos de los pies. Haz exactamente lo que te enseñó. Sí, ¿por qué no? 1. Los pies, 10 deditos, 10 lindos cerditos en fila. Salvo que 8 estaban cómicamente engurruñados y las puntas de los dedos gordos parecían las cabezas de un par de martillos de bola. 2. Las piernas, largas y adorables. Bueno, no tan largas, al fin y al cabo, medía 1,68 m de estatura, pero Gerald había asegurado que seguían siendo su mejor atributo, al menos en la esfera del atractivo físico. A Jessie siempre le había divertido aquella afirmación, que parecía absolutamente sincera por parte de su marido. De cualquier modo, Gerald pasaba por alto las rodillas, tan feas como nudos de un manzano, así como los gordinflones muslos. 3. Mi sexo, que está muy bien, y ahí sí que no hay duda. Ligeramente cuco, un poco demasiado mono, pudieran decir muchos, pero no muy revelador. Jessie levantó un poco la cabeza, como si pretendiese mirar el órgano en cuestión, pero sus ojos se mantuvieron cerrados. De todas formas, no necesitaba los ojos para verlo, llevaba mucho tiempo coexistiendo con aquel accesorio particular. Lo que albergaba entre las ingles era un triángulo de pelo rojizo y rizado que rodeaba una humilde hendidura con toda la belleza estética de una cicatriz mal curada. Aquella raja, un órgano que en
Realidad apenas pasaba de ser un pliegue de carne guarecido entre unas enmarañadas cintas de músculos, le parecía un imposible manantial mítico, aunque, desde luego, tenía condición de mito en la mente colectiva masculina, era un valle mágico, ¿no es cierto? El corral donde se encerraba incluso a los unicornios más bravíos. Madre mía, qué estupidez, articuló, al tiempo que sonreía sin abrir los ojos. Salvo que no era ninguna estupidez, no del todo. Aquel agujero era objeto de la lujuria de todos los hombres, al pienos de los heterosexuales, pero también era frecuentemente objeto de su inexplicable desprecio, suspicacia y odio. Una no captaba esa oscura rabia en todos sus chistes y bromas, pero estaba presente en muchos de ellos y en algunos era protagonista, agudo como un dolor, que es una mujer. Un sistema de vida para un cono. Ya está bien, Jessie, ordenó Burlingame. Su voz sonó inquieta y disgustada. Déjalo ahora mismo. Eso, decidió Jessie, era una idea condenadamente buena y volvió a la cuenta de 10 de Nora. El 4 eran las caderas, demasiado anchas, y el 5, la barriga, demasiado abultada. El 6 eran los pechos, que Jessie tenía por su mejor prenda. Sospechaba que a Gerald le imponían un poco las vagas líneas azules de las venas que se deslizaban por las suaves pendientes de las curvas. Los senos de las chicas de las páginas desplegables de las revistas no presentaban en la parte inferior tales indicios de instalaciones de fontanería. Las chicas de las revistas tampoco tenían pelos minúsculos aflorando en las areolas. El 7 eran los demasiado anchos hombros, el 8, el cuello, que antes solía ser bastante atractivo, pero que en el curso de los últimos años había crecido hasta asemejarse al de una gallina desplumada, el 9 era el mentón, cada vez menos pronunciado, y el 10. Un momento. Quieta ahí un maldito segundo, interrumpió, irritadísima, la voz sensata. ¿Qué clase de juego imbécil es este? Jessie volvió a cerrar los ojos, apretados los párpados, sorprendida por la intensidad de la indignación de la voz y asustada por su distanciamiento. Dada su cólera, en absoluto parecía que la voz procediera de la raíz central del cerebro, sino que sonaba más bien como si la originase alguien que se entrometiera, un espíritu que deseara poseerla, a ella, a Jessie, como el espíritu de Panzuzu poseyó a la niña de El Exorcista. ¿No quieres contestar a eso?, preguntó Ruth Neri, alias Panzuzu. Está bien, tal vez sea una pregunta demasiado complicada. Deja que te la simplifique, Jess, quien convirtió la simple letanía de relajación de Nora Calligan en un mantra de odio hacia sí misma. Nadie, respondió débilmente el pensamiento, y comprendió automáticamente que la voz juiciosa jamás aceptaría tal cosa, de modo que añadió, ella fue. No, no lo fue, volvió inmediatamente a la carga la voz de Ruth. Su tono era de contrariedad ante aquel medio intento de echar las culpas a otro. Es un poco estúpida y en este preciso momento está que no le llega la camisa al cuerpo, pero en el fondo es una persona dulce y sus intenciones siempre han sido buenas. Las intenciones de quien quiera que haya reeditado la lista de Nora son vivamente perversas, Jessie. ¿No lo viste? No. No veo nada, porque tengo los ojos cerrados, repuso con temblorosa voz infantil. Estuvo a punto de alzar los párpados, pero algo le advirtió que ello empeoraría la situación, en vez de mejorarla. ¿Quién fue, Jessie? ¿Quién te convenció de que eras fea e inútil? ¿Quién eligió a Gerald Burlingame como tu alma gemela y tu príncipe encantador, probablemente años antes de que le conocieses en aquella batidora del Partido Republicano? ¿Quién decidió que ese hombre era no solo lo que necesitabas sino exactamente lo que merecías? Mediante un tremendo esfuerzo, Jessie barrió esa voz, todas las voces, anheló fervientemente, de su cerebro. Inició de nuevo su mantra, esta vez en voz alta. 1. Los dedos de los pies, todos en fila. 2. Mis piernas, largas y adorables. 3. Mi sexo, que está bien y no puede estar mal. 4. Las caderas, suaves y redondeadas. 5. El estómago, donde almaceno lo que como. No pudo recordar las rimas, lo que probablemente era una suerte,
Tenía la fuerte sospecha de que se las había inventado la propia Nora, acaso con la idea de publicarlas en alguna de aquellas tiernas y delicadas revistas de autoayuda que descansaban encima de la mesita de su sala de espera, de modo que continuó sin preocuparse de ellas. 6. Mis pechos. 7. Los hombros. 8. El cuello. Hizo una pausa para recobrar el aliento y comprobó con alivio que el corazón ya no le latía a galope tendido, sino a un trote largo. 9. La barbilla. Y 10. Los ojos. Mis ojos bien abiertos. Unió la acción a la palabra y la alcoba cobró una lúcida existencia a su alrededor, algo nuevo y, de momento, al menos, casi tan estupendo como lo fue cuando Gerald y ella pasaron su primer verano en aquella casa. Allá por 1979, un año que tuvo la aureola tintineante de la ciencia ficción y que ahora parecía imposible, remotamente antiguo. Jessie contempló las tablas grises que cubrían las paredes, el alto techo blanco en el que rielaban los trémulos reflejos del lago y las dos amplias ventanas, una a cada lado de la cama. La de la izquierda miraba al oeste y ofrecía una vista de la explanada delantera, de la pendiente que descendía más allá y de la preciosa luminosidad azul del lago. La de la derecha brindaba una panorámica menos romántica, el camino de acceso y el señorío gris de un Mercedes que ya había cumplido 9 años y empezaba a mostrar en la carrocería las primeras manchas de óxido. Frente a sus ojos, Jessie vio colgado de la pared, sobre el tocador, el marco con la mariposa estampada por el procedimiento Batik, y recordó con supersticiosa falta de sorpresa que fue el regalo que le hizo Ruth cuando ella, Jessie, cumplió 13 años. No podía distinguir la firma bordada con hilo rojo, pero sabía que estaba allí, Niri. Otro año de ciencia ficción. No muy lejos de la mariposa, y desentonando como una loca, aunque Jessie nunca consiguió reunir valor suficiente para señalárselo a su marido, la jarra de cerveza Alfa Gamma Rho de Gerald colgaba de un clavo cromado. Rono era una estrella muy brillante en el universo del club estudiantil, los otros clubes o fraternidades solían llamarla Alfa Agarra, pero Gerald lucía la insignia con una especie de depravado orgullo, conservaba la jarra en la pared y todos los años bebía en ella la primera cerveza del verano cuando llegaban allí en el mes de junio. Era una suerte de ceremonia y a veces, mucho tiempo antes de las festividades del día de la fecha, Jessie había llegado a preguntarse si estaba en sus cabales cuando se casó con Gerald. Alguien debió de poner fin a eso, pensó tristemente. Desde luego, alguien debe de haberlo hecho, porque parece como si se hubiera apagado. En la silla del otro lado de la puerta del cuarto de baño podía ver la atrevida faldita y la blusa sin mangas que llevaba aquel día, tan impropiamente cálido para la estación, el sostén colgaba del pomo de la puerta. Y extendido sobre la colcha y las piernas de Jessie, convirtiendo en alambres dorados el vello suave de la entrepierna, reposaba un brillante rayo de sol de la tarde. No era el cuadro de luz que cae casi a plomo sobre el centro del cobertor a la 1 de la tarde, ni el rectángulo que desciende a las 2, era una amplia franja que luego se estrechaba hasta quedar reducida a una cinta, y aunque un corte en el suministro eléctrico había parado el radio despertador digital de encima del tocador, centelleaba sus 12 del mediodía una y otra vez, como el intermitente anuncio de neón de un bar. Aquella franja ancha indicó a Jessie que serían las 4 de la tarde. Dentro de poco, la cinta empezaría a deslizarse fuera de la cama, se desplazaría después por el suelo y, finalmente, subiría por la pared del fondo, desvaneciéndose a medida que lo hiciera, y las sombras se aprestarían a abandonar sus rincones, para atravesar el cuarto como manchas de tinta y devorar la luz mientras aumentaban de tamaño. El sol se alejaría por el oeste, en cuestión de una hora, de hora y media como máximo, se habría ocultado, al cabo de 40 minutos, o de un poco más, todo estaría a oscuras. Esa idea no le provocó pánico, aún no, al menos, pero tendió una membrana de pesimismo sobre su cerebro y envolvió su corazón en una atmósfera de húmedo temor. Se vio allí tendida, esposada a las columnas de la cama, con Gerald muerto en el suelo, a su lado, vio a los dos allí en la oscuridad, mucho tiempo después de que el hombre de la motosierra hubiese vuelto a su iluminado hogar, junto a su esposa e hijos, de que el perro perdido se hubiese alejado y de que solo quedase en el lago aquel maldito somorgujo en busca de compañera, solo eso y nada más que eso.
Los señores Berlinguein pasan su última y larga noche juntos. Al contemplar la jarra de cerveza y la mariposa estampada por el procedimiento Batik, vecinos imposibles que solo podían tolerarse en una casa de verano como aquella, en la que se pasaba una temporada al año, Jessie pensó que era fácil reflexionar sobre el pasado e igualmente fácil, aunque mucho menos agradable, aventurarse a través de algunas posibles versiones del futuro. La tarea realmente dura parecía ser la de quedarse en el presente, si bien se dijo que valía más que lo intentara con toda su alma. Aquella desagradable situación sería aún mucho más desagradable si no lo intentaba. No podía confiar en que surgiese algún deus ex machina que la sacase del aprieto en que estaba, lo que tampoco dejaba de ser una pejiguera, pero si conseguía hacerlo por sí misma, iba a tener una prima extra, se ahorraría la vergonzosa incomodidad de estar allí tendida, casi totalmente en pelotas, mientras un comisario de sheriff abría las esposas, le preguntaba qué diablos había ocurrido y se regodeaba contemplando larga y concienzudamente el bonito cuerpo blanco de la nueva viuda. Había también otras cosas en marcha. A ella le hubiese gustado suprimirlas de allí, aunque fuera provisionalmente, pero no podía. Necesitaba ir al servicio y, además, tenía sed. En aquel momento, la precisión de soltar era más fuerte que la de recibir, pero lo que más le preocupaba era el deseo de echar un trago de agua. No era muy grave aún, pero la cosa cambiaría si no lograba desembarazarse de los grilletes y llegarse hasta un grifo. Cambiaría de un modo que ella no quería ni pensar. Tendría su gracia que muriese de sed a menos de 200 metros del noveno lago mayor de Men, pensó. Luego meneó la cabeza. Aquel no era el noveno lago mayor de Men, en que había estado pensando. Ese título correspondía al lago Darkescour, al que fueron durante tantos años sus padres, sus hermanos y ella. Mucho antes de las voces. Mucho antes. Cortó por lo sano. Duro. Había pasado mucho tiempo desde que pensó por última vez en el lago Darkescour, y no tenía intención de empezar otra vez, con esposas o sin esposas. Sería mejor pensar en que estaba sedienta. ¿En qué vas a pensar, cariño? Es psicosomático y nada más. Tienes sed porque sabes que no puedes levantarte e ir a beber. Así de sencillo. Pero no lo era. Había forcejeado con su marido y las 2 patadas que le arreó promovieron una reacción en cadena cuya consecuencia final fue la muerte del hombre. Ella también sufría las secuelas de una segregación hormonal importante. El término técnico era shock y uno de los síntomas más comunes del shock era la sed. Probablemente debería considerarse afortunada por no tener la boca más seca de lo que la tenía, al menos hasta aquel momento, y quizás hay una cosa que puedo hacer. Como persona, Gerald era la quinta esencia de la costumbre, y una de sus costumbres consistía en dejar siempre un vaso de agua en el estante contiguo a la cabecera de la cama. Jessie estiró la cabeza y volvió la mirada a la derecha y, sí, allí estaba, un vaso largo lleno de agua en cuya superficie flotaba un pequeño racimo de cubitos de hielo casi derretidos del todo. Sin duda, el recipiente de cristal descansaba sobre un posavasos, para no dejar en el estante el círculo correspondiente. Muy propio de Gerald, tan considerado respecto a tales menudencias. En el cristal del vaso se veían gotas de condensación, como perlas de sudor. Al verlas, Jessie sufrió el primer ramalazo de auténtica sed. La obligó a pasarse la lengua por los labios. Se deslizó hacia la derecha todo lo que le permitía la cadena de las esposas. Solo fueron 15 centímetros, pero la llevó al lado de la cama correspondiente a Gerald. El movimiento también dejó a la vista varias manchas oscuras en la parte izquierda de la colcha. Las observó con la mirada perdida durante un momento, antes de recordar que Gerald había vaciado la vejiga en su último y agónico instante. Luego, rápidamente, dirigió la vista hacia el vaso de agua, colocado encima de un círculo de cartón que seguramente llevaría el anuncio de alguna marca de cerveza típica de ejecutivos agresivos, Bexoja e Heineken lo más probable. Alargó el brazo y alzó la mano, despacio, deseando poder alcanzar el vaso. No pudo. Las yemas de los dedos quedaron a 7 centímetros. La punzada de la sed, una ligera contracción en la garganta,
Un leve hormigueo en la lengua, se repitió un par de veces. Si antes de mañana por la mañana no se ha presentado aquí nadie y no he conseguido escabullirme, ni siquiera podré mirar ese vaso. La idea llevaba en sí misma una sensatez tan fría que resultaba aterradora. Claro que ella no estaría allí a la mañana siguiente, esa era la cuestión. La idea no podía ser más absolutamente ridícula. Demencial. Desatinada. No merecía la pena pensar en ella. Era. Basta, dijo la voz juiciosa. Déjalo ya. Así que lo dejó. La cuestión era que tenía que afrontar el hecho de que la idea no era absolutamente ridícula. Se negaba a aceptar e incluso a considerar la posibilidad de que pudiese morir allí, eso era delirante, naturalmente, pero sí cabía la posibilidad de que tuviese que pasarse tendida en aquella cama largas e incómodas horas, como no limpiase las telarañas de su vieja máquina de pensar para que se mantuviera en funcionamiento. Largas, incómodas, y tal vez dolorosas, manifestó nerviosamente. Pero el dolor sería un acto de expiación, ¿verdad? Al fin y al cabo, esto te lo buscaste tú misma. No pretendo ser una pesada, pero si te hubieses limitado a dejar que te echase ese polvo que quería echarte. Estás siendo una pesada, bendita, dijo Jessie. No recordaba si antes había hablado en voz alta o si esa voz era interior. Se preguntó si no estaría volviéndose loca. Llegó a la conclusión de que, fuera como fuese, le importaba un comino, al menos en aquel momento. Jessie volvió a cerrar los ojos.